Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta Open Class en la que vamos a hacer una introducción a las funciones terapéuticas de la música, más concretamente en el ámbito de las necesidades educativas especiales. Mi nombre es David Gamella, soy CEO de la Fundación Musicoterapia y Salud y además profesor de musicoterapia y director del máster de musicoterapia aquí en UNIR. Os cuento un poquito el contenido general de la charla que vamos a tener ahora. Lo más importante, antes de llegar a la parte de pautas de acción, a cómo podemos hacer un uso concreto dentro del mundo de las necesidades educativas, es saber por qué la música es una herramienta que la podemos usar con todas las personas, ¿no? ¿Qué relación también tiene la música con la sociedad? ¿Qué papel cumple la música en nuestra sociedad? ¿Por qué la música neurológicamente nos afecta, nos influye? Y a partir de ahí tratar de poner algunos puntos básicos de por qué la música tiene esto que se denomina funciones terapéuticas. Después diferenciar entre qué es música como terapia y música en terapia, ahí veremos cuál es el papel del musicoterapeuta, y a partir de ahí ya poder centrarnos un poco más concretamente en el mundo de las necesidades educativas especiales. Es una charla muy introductoria, no vamos a poder profundizar al 1000 por 1000, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar por lo menos de poner algunas pinceladas básicas que quizá nos den idea de cómo actuar, ¿no? Surgen muchos interrogantes, ¿no? El qué de la música, el qué de las personas. Como os decía, nos vamos a centrar ahora de forma inmediata en qué tiene la música. La primera idea básica y fundamental, la música nos afecta y nos influye a todos. Esto es una influencia que llega de manera universal. Culturalmente, todos respondemos a la música. Por tanto, esto nos condiciona el que podemos hacer un uso de ella. Algunas ideas básicas. Ya en el 5º mes de embarazo estamos con el oído desarrollado, es decir, empezamos a captar lo que está pasando fuera del vientre materno. El cerebro empieza a estar prácticamente desarrollado, con lo cual ciertas de sus funciones ya están aptas para rendir. En el 6º ya se perciben y se distinguen estímulos exteriores. En el 7º se reconoce la voz de la madre. Elementos fundamentales para lo que va a venir después. Esta experiencia prenatal nos permite nacer sabiendo de música. Obviamente no sabiendo académicamente de música, pero sí teniendo un código preestablecido de respuesta hacia la música. ¿En qué nos va a influir esto? ¿Para qué nos va a servir? Ese tiempo que estamos en el vientre materno, la música está preinstalada a través de cómo captamos el ritmo cardíaco de la mamá, por ejemplo. Eso es un ritmo binario que después tiene su aquel, tiene su influencia en cómo aprendemos a hablar, que las primeras palabras de los bebés son papá, mamá, palabras binarias, en cómo el ritmo que hemos estado escuchando con el corazón nos ayuda también a todo el tema de la bipedestación, del poder andar. Andar es un pie, otro pie, un pie, otro pie. Y esto digamos que son las estructuras más básicas que se quedan establecidas. Nacemos y nacemos condicionados ya a poder entender esto del ritmo y de los tonos. Por eso, en nuestras sociedades, la música lo ocupa absolutamente todo. Llegamos a los centros comerciales, hay música, las redes sociales tienen música, todas las agrupaciones, los equipos de fútbol, las agrupaciones políticas, todas tienen un himno, vamos al cine, a la publicidad, todo tiene música, todo hay una banda sonora. Si solamente la música fuera para aquellas personas que se han formado musicalmente, en nuestra sociedad no habría tal estímulo, ¿no? Y está presente precisamente porque lo sabemos decodificar, y lo sabemos decodificar de serie, ¿no? Antes de nacer ya hay unos presupuestos que están ahí marcados. Esto es una de las cuestiones más importantes que a las personas que nos dedicamos a trabajar con la música nos condicionan el trabajo. Cuando hacemos investigación en musicoterapia observamos que hay una respuesta fisiológica que es directa en cuanto hay música. Respondemos inconscientemente al ritmo, al tempo, a la intensidad, a la armonía, y son
relatos que se pueden observar con unas máquinas, ¿no? Estás en el hospital y vemos qué pasa con la frecuencia cardíaca, con la frecuencia respiratoria, con la saturación de oxígeno, cuando hay una música y esta cambia, ¿no? Estos parámetros que os comento son esenciales para poder hacer un uso de la música. ¿Y la música por qué? La música fundamentalmente porque es un sistema de comunicación, es decir, nos pone en contacto con el otro y con su realidad, sea la que sea. La música obviamente es un lenguaje y además un lenguaje universal. Se han hecho muchos experimentos en los que se constata que personas de distintas latitudes reconocen música alegre o música triste, sea cual sea su origen cultural. La música como tal es tremendamente lógica, tiene un sentido, tiene una serie de reglas, una gramática, y por tanto es algo que puedo repetir tantas veces, porque al final respondo a esas reglas. Y además la música es algo que tiene que ver mucho con el sentir. La música nos hace sentir. Bernstein, el compositor, definía la música como eso que me mueve por dentro. No vamos a derivarnos mucho a qué tiene que ver el cerebro con las emociones, el corazón con las emociones, pero es muy importante tener esto en cuenta. La música es algo que me moviliza por dentro, ¿vale? Supongo que de esto muchos ya habréis oído muchas veces, dado que estamos ya en un siglo en el que la neurología nos está dando muchas claves de por qué nos comportamos como nos comportamos, ¿no? Pero fijaros todas las áreas que la música pone en funcionamiento. El cerebelo, corteza visual, hipocampo, que está relacionado con la memoria, corteza auditiva, por supuesto, la corteza somatosensorial, es decir, cómo sentimos el cuerpo calloso que conecta a los dos hemisferios cerebrales, la corteza motora cuando estamos interpretando o bailando la música, la corteza prefrontal, que es la que me hace darme cuenta de lo que estoy haciendo, el ser consciente y tomar decisiones ejecutivas. El núcleo accumbens, la amígdala, el sistema límbico en general es súper importante para explicar la importancia de la música. Si pensamos en todas las funciones que cumplen cada una de esas regiones neuronales, imaginaros todo lo que podemos hacer con el caudal de la música. Vamos a adentrarnos un poquito más en esto del sistema límbico porque es muy interesante conocer esto. Toda la información que llega a través del tronco encefálico llega a esta parte que es el tálamo, que es como si fuera el hall de un hotel, ¿no? Donde hay un portero que distribuye dónde tiene que ir cada cual, ¿no? Usted a la planta tal, usted a la planta cual, según el input que nos ha llegado. La amígdala que está ahí al lado es la que juzga y decide si esto me gusta o no me gusta. Luego está el hipotálamo, que es el que distribuye toda esa información a las partes del cerebro a las que les puede importar esto. Y luego el hipocampo guarda una memoria, con lo cual, fijaros, ¿por qué se nos quedan tan grabadas aquellos momentos en los que había una música? Podría nombrar músicas de la infancia y inmediatamente poder recordar qué es lo que pasaba en esos momentos, cómo vestía, dónde estaba, qué cosas hacía. La música fija muchísimo nuestra memoria. Otro de los elementos muy relevantes a la hora de hablar de la música y neurología es cómo entra perfectamente en el sistema de experimentar placer y bienestar, cómo todo eso genera una sustancia que se llama dopamina y cómo la dopamina está vinculada a áreas tan importantes como la recompensa, por supuesto, la actividad motora, la atención, la regulación de la atención, la motivación, tan importante en el aprendizaje, la memoria, como he comentado antes, y por supuesto todos aquellos procesos de aprendizaje implícito y explícito. Con lo cual, sin poderlo controlar, en cuanto escuchamos una música y esa música nos gusta, la dopamina empieza a hacer su trabajo y a partir de ahí parte de estas funciones que mencionaba, ¿no? Entonces, las cualidades que tiene la música, los elementos en los que se compone la música, el ritmo, el timbre, la estructura, la intensidad, etc., son elementos que cuando los conjugo, cuando los sé manejar, puedo organizar lo que denominamos un mediador semiótico, perdón, iba a decir somático, habiendo dicho antes la otra palabra, con lo cual puedo construir un significado, es decir, puedo establecer un mensaje, un código y un juego de pregunta y respuesta.
Yo me puedo expresar con la música y puedo reconocer cómo los otros se están expresando con música. Entonces, en el ámbito educativo, fijaros lo importante que es esto. Cuando estamos en educación estamos transmitiendo no solamente conocimientos, valores, ideas, sensaciones, emociones. Siempre que hablamos de música tenemos que tener en cuenta dos elementos básicos. En música es muy importante el cuerpo, el comportamiento del cuerpo y la emoción. La música modula, por un lado, respuestas físicas, es decir, me permite cambiar de postura cuando estoy escuchando una música, cambia el tono de mi piel, permite respuestas fisiológicas. Como he dicho antes, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno son valores que cambian. La música también promueve respuestas psicológicas, es decir, me produce risa, me produce rechazo, genera gestos en mí que tienen que ver con lo psicológico, ¿no? Con una respuesta primaria. Y respuestas emocionales. Con la música puedo expresar amor, puedo expresar tristeza, puedo elaborar la rabia, puedo transmitir mi rabia, con lo cual elementos con los que puedo realizar un aprendizaje, puedo generar un conocimiento, puedo generar un proceso comunicativo entre las personas. Hecho este pequeño preámbulo, lo que podemos entrar ahora a valorar es qué pasa con la persona, ¿no? Una vez que hemos establecido ese marco genérico en torno a la música como input sonoro, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer con las personas, ¿no? Aquí una de las figuras que entra es la del musicoterapeuta, ¿no? Voy a nombrar en dos pequeños momentos qué es esto del musicoterapeuta. Algunos a lo mejor no habéis escuchado nunca esta palabra o tenéis una idea diferente de lo que puede ser la musicoterapia, ¿no? Entonces, musicoterapeuta es un profesional de la música que conoce las funciones terapéuticas que ésta cumple y las aplica con una serie de objetivos terapéuticos, es decir, evalúa, sopesa, se sirve de la información de otros profesionales de la salud o de la educación y establece un protocolo de acción para conseguir un objetivo terapéutico, ¿vale? Aquí podemos diferenciar dos cosas, la música usada en terapia o la música usada como terapia. El musicoterapeuta la usa como terapia, porque es su herramienta principal. Otros profesionales, los psicólogos, los médicos, los educadores, pueden usar la música en terapia, porque no son musicoterapeutas, pero sí hacen uso de la música para conseguir una serie de cosas, ¿no? La consulta de un dentista ponen el hilo musical para relajar a los pacientes antes de que entren a hacerse una intervención en la boca. Por ejemplo, eso es usar la música en terapia, porque cumple una función terapéutica, pero no se está haciendo una terapia directamente con ellos, ¿no? Creo que con ese ejemplo podemos diferenciar bien. ¿Qué conoce un musicoterapeuta para poder ser musicoterapeuta? Pues aparte de saber de música y de la estética de la música, pues desarrolla conocimientos en habilidades terapéuticas, en fisiología corporal, en análisis de datos y en investigación, porque lo que hace tiene que estar constantemente contrastándolo. Por supuesto, sabe de atención social, de comunicación, de cómo transmite lo que está haciendo, ¿no? Por supuesto, de desarrollo psicológico, de psicopatología, conoce de metodología de la investigación, metodología de la musicoterapia, por supuesto, técnicas de intervención en musicoterapia, y fundamentalmente lo que tiene son objetivos terapéuticos, porque el musicoterapeuta no se dedica a entretener a la gente con su música, sino que trata de lograr un resultado, obtener algo, un beneficio, ¿no? Esto genera una categoría hacia la persona muy interesante, ¿no? Hay mucha discrepancia siempre en cómo llamamos a las personas con las que el musicoterapeuta trabaja, ¿no? Y del mundo de la psicología pues nos hablan de cliente, del mundo de la medicina de paciente. Es muy interesante el concepto de beneficiario, porque implica que el musicoterapeuta ha de procurar un beneficio a la otra persona. Tiene que atender a lo que allí está pasando y tratar de resolver una cuestión, de aportar un beneficio. Si lo logra, hace que la otra persona se convierta en un beneficiario. Si no lo logra,
obviamente no, con lo cual nos pone una responsabilidad muy grande y muy importante a los musicoterapeutas como profesionales de la atención musical, ¿no? De la atención terapéutica musical. Hecha esta distinción, nos metemos en la parte más concreta, que es la parte de la música dentro del contexto terapéutico, social o del contexto educativo y social, ¿no? Como líneas guía para trabajar, es muy importante, primero, estar muy atentos a lo que está pasando en los diferentes contextos en los que nos movamos. El tema de las necesidades educativas especiales o de las necesidades especiales es tremendamente amplio y variado, ¿no? Entonces, el trabajo fundamental es tener un objetivo educativo y saberlo determinar muy bien. ¿Qué es lo que quiero conseguir con este niño, con esta niña, con este grupo de personas? Porque una vez que tengo claro cuál es el objetivo al que quiero dar respuesta, tengo que preguntar a la música qué me puede aportar ella para trabajar eso, ¿vale? Lo importante cuando estamos en estos ámbitos es desarrollar habilidades educativas que ya se suponen, la mayoría supongo que seréis pues, del ámbito de las necesidades educativas especiales. Es importante desarrollar, aunque esto es más propio de los musicoterapeutas, habilidades terapéuticas, es decir, el cómo comunico, el cómo observo, el cómo soy de flexible, el cómo busco la manera de ponerme en contacto con el otro desde lo terapéutico. Después me harían falta el conocimiento de técnicas de musicoterapia, que es lo que a lo último vamos a dar así como una pincelada, para a partir de todo eso poder diseñar una actividad. Y lo más importante de eso después, poder evaluar qué es lo que ha pasado en esa actividad. Si he conseguido mis objetivos educativos / terapéuticos o no, si la música que he empleado me está sirviendo o no. Es muy importante el evaluar, el sopesar qué estamos haciendo y qué hemos hecho. Un punto básico, desde el enfoque de la musicoterapia humanista, de la terapia humanista, que es en el que yo profesionalmente me hallo, lo más importante es la persona a la que tengo delante. Esa persona es la que me indica cuál es el camino que puede hacer y yo tengo que convertirme en alguien que le acompaña. Por eso la palabra que aparece ahí escrita, potencialidades, es ahí donde me tengo que fijar. ¿Qué es lo que la persona a través de la música puede llegar a conseguir, a desarrollar, a construir? Y me marco un objetivo A para llegar a un punto B. Y es en el proceso, esta es una palabra muy importante para nosotros, no es tanto el resultado musical, que sería lo propio cuando estamos hablando de música en el contexto académico. Música en el contexto terapéutico, educativo, tiene que ver mucho con lo que sucede mientras, en cómo trabajamos mientras, qué ha pasado mientras estamos tocando, mientras estamos cantando, el mientras, ¿no? Ese proceso. El camino es lo importante, no el final, ¿no? Aunque nuestra meta está puesta en conseguir ese objetivo que decía antes, ¿no? Entonces, cuando tengo claro el objetivo, cuando tengo claro a dónde le voy a acompañar a la persona, diseño la actividad que contaba antes, ¿no? Y empiezo a hacer uso de una serie de recursos y me vuelvo a preguntar qué de la música, qué es importante de la música. Por lo que contábamos antes de la neurología, de la dopamina, lo más importante cuando busco la música es que la música tiene que ser significativa para la persona. Tiene que haber un componente de gusto hacia lo que estoy usando. Esa es la clave más fundamental. Muchos diréis, vale, ¿y qué música? Vale, la que le guste, la que sea importante, la que le aporte algo, la que le mueva por dentro, como decía Bernstein, ¿vale? Y una vez que está claro qué tipo de estilo, qué tipo de canción concreta, lo que tengo que analizar es cómo uso el ritmo, cómo uso el tempo, qué tonalidad manejo, qué es de su armonía, qué es de su melodía, qué es de su intensidad, porque son parámetros que según los articulo, según los muevo, pues empiezo a provocar reacciones fisiológicas y psicológicas distintas. Todos hemos escuchado una música que tiene un ritmo muy elevado
y además una intensidad muy alta, es decir, tiene mucho volumen y es muy rápida, eso nos lleva enseguida a bailar. Y allí donde estemos, si además la reconocemos, y es una canción que ya nos han colado, como pueda ser, no sé, algo universal, el Despacito, que hace unos años lo encontrábamos por todas partes, ¿no? La gente escuchaba Despacito, estaba en su código, lo entendían, esto por el ritmo que tiene, por la armonía que tiene, me transmite una serie de cosas que me hacen levantarme y bailar, y la respuesta es automática, no hay que explicar nada ya, ¿vale? Entonces esos son parámetros que cuando quiero trabajar con la música es importante que tenga en cuenta. Si uso un tono menor, por ejemplo, que son canciones que me llevan a trabajar como sensaciones más de estar más apagado, más bajo de intensidad, me permiten contactar más con la tristeza, si además es un tempo lento, pues mucho más, ¿no? Frente a tonalidades mayores y si además tienen un ritmo alto, ¿no? Como contaba antes, pues eso me lleva a energetizarme mucho, ¿no? A poner mi cuerpo en movimiento. Entonces son elementos que tengo que tener en cuenta a la hora de definir qué de la música. La música siempre tiene que llevar un apellido. Música en vivo o música pregrabada. Si no sabemos música, pues tiraremos mucho de música pregrabada, pero lo ideal es trabajar con música en vivo. O a lo mejor combinada, ¿no? Una música y tocar o cantar sobre una música que ya está pregrabada. Y poder usar, por ejemplo, instrumentos de pequeña percusión, instrumentos ORF, que se llaman, si no tengo esos recursos musicales para poder trabajar con la música en vivo. Pero cuando hay música en vivo, cuando la persona se pone a crear, todas las cosas que comentábamos antes a nivel neurológico se potencian, se multiplican. Con lo cual, los efectos terapéuticos de la música aumentan. Es muy importante tener esto en cuenta. La música en vivo. Hoy en día hay muchísimas tecnologías que podemos usar en teléfonos, en tabletas que nos permiten componer una música in situ, poner una base armónica con ritmo y sobre ello poder cantar. La voz es el instrumento que todos tenemos y es el instrumento más potente a nivel emocional porque nuestra voz es distinta. Cuando la voz está presente, de repente estamos nosotros allí presentes, ¿no? Y el canto, la letra que ponemos a ese canto es fundamental porque hace que estemos en primera persona implicados en lo que estamos haciendo, ¿no? A nivel educativo es muy importante testar, registrar qué es lo que está pasando, porque por eso tenemos un objetivo educativo, qué está pasando al inicio de nuestro trabajo, qué está pasando en el durante y qué ha pasado al final, o dónde hemos llegado al final, y registrar eso. En todo nuestro trabajo con la música es muy importante tomar datos de cuáles han sido las respuestas. ¿Ha habido llanto? ¿Ha habido rechazo? ¿Ha habido risas? ¿Ha habido movimiento? Apuntar todo eso y después poder establecer una línea de continuidad, ¿no? De qué ha ido pasando a lo largo del tiempo. Con esto llegamos a un punto en el que os quiero hacer pues, sugerencias muy genéricas de tipos de actividades que se pueden hacer, ¿no? Habría que matizar mucho en cada uno de los ámbitos, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de las canciones personales. Cuando nos sentamos a componer una canción, aunque sea una canción que ya está compuesta y lo que me quedo es con la instrumentación y sobre ella cambio la letra. Y cambiamos la letra y empezamos a construir una letra con nuestro alumno, con nuestra alumna, una letra que sea absolutamente significativa, que cuente cosas de su vida, que relate qué le es importante, qué cosas le generan miedo, qué cosas le generan alegría. Eso de repente tiene una potencia de desarrollo evolutivo impresionante. Cuando estamos usando la música nos estamos expresando. Expresar significa poner la presión fuera. Cuando estamos trabajando con personas que tienen problemas, que tienen traumas, cuando expresan su trauma, cuando lo ponen fuera, el trauma está un poquito menos dentro, porque la presión, igual que con las ollas, que de repente empiezan a dar vueltas una valvulita y la presión sale fuera, conseguimos que ese sistema de dopamina al que nos referíamos antes funcione plenamente. Se pueden generar, como estamos hablando de que la música es comunicación,
Se pueden establecer muchísimas dinámicas en las que haya una pregunta y haya una respuesta, en la que musicalmente nos hagan una pregunta, con un ritmo, por ejemplo, y que nosotros respondamos a eso, y que a su vez podamos emitir un mensaje rítmico y ser respondidos, y establecer un diálogo en el que va a haber cuerpo, en el que va a haber emoción, en el que vamos a observar muchísimas respuestas, y nosotros podemos conducir eso hacia donde consideremos que es interesante, conforme al objetivo de nuestra actividad. Es muy interesante también trabajar con dinámicas de intensidad, donde se toca más fuerte y menos fuerte, ¿no? Donde se toca prácticamente sin que se escuche, o haciendo participar, por ejemplo, con percusión a todo el cuerpo, ¿no? Y golpeando enérgicamente sobre parches, ¿no? Y modular eso, ¿no? Entrar en un estado en el que se pueda trabajar con mucha energía y cómo llegar paulatinamente a un momento en el que prácticamente no se nos oye y volver a... Con lo cual, imaginaros, personas que tienen problemas de hiperactividad y atención, ¿no? Cómo se les puede regular su atención a través de algo que es un juego. Y se establece una serie de pautas, vamos a hacerlo de esta manera. Y ir modulando, ¿no? Intensidades. El musicalizar historias, ¿no? El poner como una banda sonora a sucesos que nos han pasado, ¿no? A relatos que hemos hecho de nuestra vida. He perdido a un ser querido y creo que los sonidos o las músicas que adornan, que sujetan eso, son esta. Y ver cómo eso permite trabajar, permite expresar, permite realizar procesos de duelo, por ejemplo, ¿no? El cantar acciones, el cantar que ahora me estoy tocando los hombros, o que ahora me tapo los ojos y que me tapo la boca y abro la boca, y el ponerle música a acciones que estemos haciendo. El hecho de cantar palabras clave, imaginaros alumnos que tienen problemas de dicción y tienen que trabajar con el lenguaje, ¿no? Afasias, el poder buscar palabras que se pronuncien de una determinada manera. Vamos a buscar palabras que se pronuncien con las P's, o con las B's, o con las V's, y cómo introduzco eso dentro de una canción, de cualquiera de esas dinámicas que he puesto antes. Y esto solamente es así como un pequeño elenco de sugerencias dentro de las muchas que hay, ¿no? Lo más importante es que tengamos en cuenta el apellido de la música, el qué de la música. Que tengamos en cuenta cuál es el objetivo que yo quiero conseguir con esas personas, y después que pongamos en funcionamiento un elemento muy, muy importante, es el de la prueba. En esto de la musicoterapia, de las funciones terapéuticas de la música, no hay normas cerradas y absolutamente escritas sobre qué sucede cuando una persona está delante de tal música, cuando una persona interpreta tal música, porque depende de muchísimos factores. Entonces lo que tengo que hacer es exponerlo, probarlo, observar qué sucede y ser tremendamente flexible para ir modulando y cambiando hasta que me vaya acercando a lo que realmente es significativo para esa persona. Por eso, lo que comentábamos antes, es muy importante el proceso de ir caminando junto a la otra persona. Yo empleo muchísimo en mis clases para los musicoterapeutas el concepto del Sherpa. El Sherpa es el guía de montaña que se conoce perfectamente la montaña y es contratado para guiar a una serie de personas a realizar un recorrido por la montaña. Él guía que nadie se le pierda, que nadie se caiga, que nadie tenga un accidente, que todos lleguen a la cumbre y que todos desciendan de la cumbre. Y para ello sopesa las fuerzas que tienen, si son muy duchos en esto de andar por la montaña o no, si son muy especialistas o no. Y entonces, en función de eso, él acelera el paso, le acorta. Esto es un poco también nuestra función cuando trabajamos en educación. Es muy importante medir hasta dónde nos va a dar la persona y en función de eso nosotros organizar los pasos, acelerar, parar, dar un rodeo. A veces es muy importante dar rodeos y no ir por la línea directa. Muy importante generar confianza. Y la música ayuda muchísimo a estas cosas que digo. Ahora, si queréis, puedo responder algunas preguntas, algunas ideas que
que os hayan suscitado este momento de charla y, por supuesto, no podremos responder a todas, pero pues estamos abiertos a que comentéis alguna idea y dentro del marco temporal que tenemos, pues podamos resolverlas. Hay algunas personas que estáis escribiendo. ¿Cómo controlar las emociones durante la clase suscitadas por la terapia musical? Bien, primero desde la prudencia. Es una palabra que no he nombrado, pero es una palabra muy importante a la hora de trabajar con la música. Como he dicho antes, tenemos que probar. Hasta que la música nos suena, no sabemos cuál es la respuesta, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces es muy importante ser cautos a la hora. Por ejemplo, si estamos trabajando con un niño que tiene hiperactividad, pues voy a tratar de plantear músicas que a priori y de entrada no sean muy aceleradas, músicas que no tengan muchos instrumentos, es decir, algo muy, muy simple. Igual que les hablamos, hay que buscar mucho la lógica en cómo nos comunicamos verbalmente y qué tipo de música tenemos que buscar para establecer un encuentro terapéutico. Eso nos va a prevenir del tipo de respuestas emocionales que se produzcan. Lo que tenemos que ser es unos grandes contenedores de esas emociones. Si de repente estamos haciendo una sesión y la persona llora porque experimenta tristeza, lo que tenemos que hacer es acompañar esa tristeza. No cortarla y decir, vamos a poner una música alegre porque hay que estar alegres en la vida. Si de repente ha surgido la emoción de la tristeza, eso es tremendamente significativo, tremendamente relevante, y lo tenemos que seguir porque es algo que nos permite estar en coherencia con lo que el otro siente. Con lo cual, emociones y sinceridad sería la clave, estar con lo que está pasando. Ahí respondo a Jan. María Dolores Ariza, con alumnos con problemas de aprendizaje a la hora del aprendizaje de un instrumento. El miedo sería la emoción que predomina en esos casos. ¿Y por qué surge miedo? Probablemente, y hablo muy sin conocer el caso concreto, porque probablemente hay un autojuicio muy grande, una autoexigencia muy grande. Entonces todo lo que tenga que ver con desmitificar. La música tiene un componente de alegría muy grande. En las escuelas de música parece que se nos quita, ¿no? Porque está la seriedad del instrumento y la academia musical. Y cuando dejamos de disfrutar tocando es cuando aparece todo esto, ¿no? Con lo cual, el camino es tocar música para divertirnos, tocarla desde aquí, no desde aquí. Con un alumno TEA que todavía no ha adquirido nada de lenguaje, ¿es más apropiado la música que sea únicamente instrumental? No, incluso con voz, claro, porque además va a empezar a integrar que mi voz es musical y que por tanto es una herramienta que él puede usar. Y lo que hay que hacer es musicar todos sus sonidos. Probablemente hará grititos o hará ruidos con la boca, transformarlos en música, convertirlos en un patrón musical, ¿no? Darles una estructura musical a eso, sería lo más interesante. Eso de Sara. De Marta dice, con alumnos con cierto grado de autismo y dislexia, ¿qué tipo de música se puede usar? Pues es que, como decía antes, no hay fórmulas. Lo más importante es músicas que sean significativas, con lo cual ahí hay que hablar mucho con la familia, porque la familia es la que observa cuando van en el coche qué música les gusta, cuando están en casa en qué música ponen atención, y sería ese un camino por el que adentrarnos y tratar después de exponérsela a ellos y a partir de ahí ver si realmente es significativo. Pero hay que hacer un gran trabajo de buscar a veces en un pajar, pues este es el elemento, ¿no? Pro dice, ¿qué opina de los estigmas o prejuicios que sufren algunos géneros musicales en la educación? Es que la música es música y el prejuicio no tiene que ver con la música, o el prejuicio lo que hace es reducir las posibilidades que la música tiene. Toda la música es buena si nos trae un beneficio, entonces da igual que sea trap, que sea heavy, que sea rap, que sea reggaetón,
lo importante es qué se hace con esa música, ¿no? Yo he trabajado con unas niñas en riesgo de exclusión social y estas niñas lo único que entendían era el reggaetón. Si se lo quitaba como se lo quitaban en la escuela, pues me las estaba perdiendo por el camino ya. Lo que hice fue trabajar con ellas con reggaetón y a partir de ahí realizar un proceso para llegar a otro sitio, que terapéuticamente para mí era más interesante, ¿no? Y a la postre se pudo comprobar para ellas también, ¿no? Con lo cual, música y prejuicios, nada, separarlos. Gracias por esta Open Class, dice Sonia. Gracias a ti por estar ahí. ¿Alguna orientación general para trabajar a nivel de aula con algún alumno con discapacidad intelectual? Pues como he dicho antes, fijaros la cantidad de cosas que mueve la música a nivel de córtex prefrontal, de desarrollo cognitivo, de cuerpo. Es muy importante meter el cuerpo dentro de lo que estamos haciendo, con lo cual en estos alumnos con discapacidad intelectual es muy importante ver que no solamente son las funciones ejecutivas, sino que tienen otra manera de estar en el mundo, ¿no? Y trabajarlo desde ahí. Astrid dice, ¿qué tipo de música puedo usar con alumnos que tengan alguna discapacidad? Pues como decía antes, hay que testar qué es lo que les es significativo. Es muy importante lo de los timbres también. Hay personas, autistas por ejemplo, que no soportan ciertos timbres, que no soportan los timbres agudos y sí soportan sonidos más graves. Entonces, tengo que empezar a quitar instrumentos y buscar un espectro que sea mucho más útil o más aconsejable para ellos, porque ya no les da rechazo, y a partir de ahí. Con lo cual, hay mucho de poner el sentido común y mucho de probar. No hay fórmulas, como decía antes. Entonces, es muy importante proponer qué respuestas se observan, esta, y a partir de ahí es como ir haciendo una madeja. Con un alumno TEA que todavía no ha adquirido nada de lenguaje, es más apropiada la música que... A eso ya he respondido antes también. Falta de motivación, de confianza. Pues es muy importante el circuito de la dopamina, el procurar a través de la música experiencias que sean satisfactorias. Ver qué tipo de grupos le pueden interesar a esta persona y usar esas músicas o tratar de interpretar esas músicas con él, porque para él ya tienen un referente, y convertirle en protagonista. Un año estuve trabajando con unos niños que tenían TEA, ¿no? y sus profesoras no se podían imaginar a verles al cabo de unas pocas semanas haciendo karaoke, ¿no? Porque de repente se convertían ellos en artistas, como los artistas que están viendo en la televisión, ¿no? Entonces estaban delante de un micro, delante de una pantalla grande y estaban cantando. Entonces aprendían lenguaje, aprendían de su cuerpo, escuchaban. Lo del karaoke es un recurso muy interesante, ahí os lo dejo para que indaguéis con él. ¿Algún tipo de música para fomentar el compañerismo? Pues todas aquellas que les permitan ponerse en contacto entre sí, todas aquellas que les sean comunes. ¿Podemos usar música de fondo en nuestros salones? Sí, siempre que sea la música que te va en ese momento. Música para estudiar o música para estar simplemente en casa, ¿no? Y al hilo de esto, es muy importante el silencio también. Es muy importante que hagamos uso del silencio. Estamos hablando mucho de música, de música, de música. El espacio entre música y música, donde no hay estímulo sonoro, también es muy importante a tenerlo en cuenta, ¿vale? Nos quedan 5 minutitos, vamos a ver si podemos responder a estas últimas cuestiones. ¿Hay géneros determinados para cada clase? Lo de cada clase no sé si es para cada clase de alumnos o para cada clase de persona. Si lo puedes matizar un poco y voy respondiendo a otras cosas. Ana dice, soy licenciada en Pedagogía Musical, estudio el máster de Educación Especial en UNIR, actualmente soy directora de una orquesta de cuerdas frotadas, donde tengo niños mezclados con niños con necesidades educativas especiales de todo tipo, síndromes. Trabajando, qué difícil trabajar ahí. ¿Qué sistema o ejercicios me recomienda realizar para poder hacer un programa musical unificado que pueda complementarlos a todos? Primero, trabajo individual con esas personas. Y una vez que veas que han adquirido una serie de competencias, llevarlos al grupo. Y ponerles tareas que estén a su nivel, elementos con los que no se frustren, ¿vale? Que puedan dar una respuesta válida a esto que te estoy contando, ¿vale? Busca por ahí por internet Sonamos Color Band. Sonamos Color Band, porque es un sistema de colores
que adapta los instrumentos y marca cuándo se tiene que tocar según qué acorde con una luz, ¿vale? Quizá te ayude un poco a encontrar algún recurso para adaptar ahí. ¿Se puede trabajar de manera similar con autistas y Downs? Pues claro, de forma genérica no, pero habría que ver qué autista concreto y qué Down concreto. A priori no, porque probablemente tienen características muy diferentes, ¿no? Entonces, mejor trabajar individualmente, hacer un desarrollo individual y quizá preparar todo el terreno para poder llegar a hacer un trabajo conjunto más adelante. Carlos Gabriel dice, ¿qué música es recomendable para utilizar con estudiantes que presenten déficit de atención? Cortos espacios musicales, es decir, que haya una alternancia entre música y silencios, y que tengan que interpretar con pequeños instrumentos, y que ellos sean los que tengan que tocar, que tengan que cumplir con ciertas funciones musicales en ciertos momentos de la música, porque eso les va a llevar a tener que estar atentos a cuándo les toca tocar. Cuando hay silencio y se tienen que aguantar porque son muy impulsivos, y cuando pueden tocar un metalófono, por ejemplo, ping, ping, pa, y ahora esperas a que los otros, y luego ping, ping, pa, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con turnos es muy interesante. Si se colase la música en los salones, afectaría a algunos que no pueden trabajar con ruido. ¿Qué se podría hacer en este caso? Claro, es que si tenemos gente que no soporta el ruido y otros que sí, lo más interesante es dividir o tender a hacer un trabajo con cada uno de los grupos por separado, porque si no es pretender vaciar el mar con un cubo, es imposible, ¿vale? Mi tesis, vuelvo a decir Ana, un estudiante particular, o si es una sistematización del comité FEMI, por eso no encuentro mucha ayuda. Pues habría que verlo así como muy en concreto, ¿vale? Así ahora responderte va a ser un poco complejo, Ana. ¿Qué actividades grupales recomiendas? ¿Actividades grupales para qué? Así con preguntas muy genéricas no puedo responder. Inma, ¿me podrías recomendar dónde hacer un máster de musicoterapia? Que yo soy maestra de educación musical y psicopedagoga y he trabajado en un aula CLIL y me ha gustado mucho la experiencia. Pues UNIR tiene un máster de musicoterapia orientado al doctorado, es un máster oficial orientado al doctorado, esa podría ser una de tus opciones. ¿Cómo hacer ver entre otros profesionales de la educación a la importancia de la musicoterapia? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos los musicoterapeutas, lo de comunicar a los demás la importancia de la musicoterapia. Recurre a buscar información en YouTube, por ejemplo, hay muchos vídeos hoy en día, ¿no?, para poder contar esto y estar muy bien formado para poderlo contar desde la propia experiencia. Nos queda un minuto. A ver, voy a elegir una de todas las que hay aquí. Judith Llanos dice, David, un saludo desde Colombia, un saludo, y qué alegría escucharte de nuevo. Claro, tu nombre me suena mucho, Judith. Aunque te había escrito arriba, al parecer no alcanzaste mi mensaje y me gustaría que nos ayudes con recomendaciones para seguir aportando como musicoterapeutas en la inclusión educativa. Me gustaría, lo que pasa que ya con un minuto estamos llegando al final. Bueno, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, con los que habéis participado aquí en el chat. Y nada, espero que no sea la única vez que nos encontramos. Hasta la próxima y que haya mucha música en vuestra vida, que siempre os lleve al disfrute. Hasta otra y un placer haber estado con vosotros.